Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Este, medio que voy a hablar, iba a decir sin haber pensado mucho, pero en realidad sí lo pensé añares este tema. Solamente que ahora lo volví a pensar mucho. Um, bueno, no sé, qué sé yo, como para cerrar algunas ideas al respecto. Sí, sí. Sí, para cerrar, por lo menos mi perspectiva al respecto, ¿no? Es mi perspectiva, otra gente que yo voy a exponer mis conclusiones. El hombre cabeza de la mujer. El hombre cabeza de la mujer. No sé. No sé, en otras partes del mundo puede ser más viable eso, pero... O sea, la cabeza es una parte muy importante, ¿no? Del cuerpo. Es como un poco mucho, ¿no? Eh, Ni que decir viendo lo que esa perspectiva dejó en el planeta. Hombre, cabeza de la mujer. Yo soy de la idea de que tenemos una cadena de ADN, digamos, lo que nos da existencia, lo que nos da vida, es una cadena de ADN de un hombre, una cadena de ADN de una mujer y Dios. Y Dios. El aliento divino, ¿no? Sí. Entonces, me parece que en cada uno y cada una de nosotras está esa verdad. Pero es un poco imposible pensar en esos términos. Hoy día es un grotesco total, porque estamos viendo qué es lo que hizo el desbalanceo total de esa cuestión, porque obviamente que esto ya lo dije muchas veces, esto implicó el borrado de la divinidad femenina, la borraron de la historia, ni que decir en la Biblia. La Biblia, pero si no hay un hombre en la mujer, en el sentido de si no hay un respeto, un amor, un principio de amor y respeto hacia la persona del hombre en el caso de la mujer, o hacia el hombre en general como género,
Eh, y si no hay un respeto y un amor a la mujer en la cabeza, en el inicio, en todos los muchos sentidos de la palabra, ¿no? En el inicio, en la conciencia, en la percepción, en la integración de la percepción, eh, en la en la proyección en el otro sentido, ¿no? En el sentido del criterio futuro, de la organización del futuro personal. Y esto incluye hasta las personas homosexuales, porque no estoy queriendo hablar de cuestiones de subjetividad sexual, sino que lo que estoy diciendo es en términos de humanidad, en criterios humanos. Después diré algo respecto del amor, pero del amor de pareja específicamente. Pero si no hay esa presencia de ese, así como a la mujer, porque el hombre también tiene que tener respeto a sí mismo y la mujer también tiene que tener respeto y amor hacia sí misma. Después que esto se diga como se diga, pero en cada cultura y para mí está bien, pero digo, está bien que se diga de distintas maneras. Está bien que se sienta, que se viva, que se subjetive de distintas maneras. Pero si el otro no existe en si el otro y el yo no existe en nuestra respetuosidad y amorosidad subjetiva hacia el mundo, y ya estás entrando en, como, ¿no? Como algo está en falta, algo está chingado, algo está fallando. No estoy diciendo nada nuevo. Todos los consultorios psicológicos, psiquiátricos y también los médicos, aunque lo reconozcan o no lo reconozcan, están llenos de esos chingues, de esas situaciones, de esos desequilibrios. Entonces, ahí en la Biblia dice, el hombre cabeza de la mujer. Yo no sé, los hombres en Occidente, los hombres fueron los que eligieron los textos canónicos, eligieron, no me hinché las bolas ahora, eligieron los textos canónicos, eligieron a grandes rasgos la organización social de gran parte del mundo y en gran parte negando la otredad, ¿no? Negando la necesariedad del otro o la otra, negando la necesariedad de la soberanía del otro o la otra. Y si fueran mujeres que intentan hacer esto, diría exactamente lo mismo que estoy diciendo por este intento reiterativo. Lo digo en particular porque hoy pasó algo acá que o bien fue una prueba de mi cuadro espiritual que quería que profundicemos nuevamente en ese tema, o fue una brujería que me importa un bledo porque me lo tomé para eso, me lo tomé para profundizar en ese tema y ¿qué me importa? Entonces, bueno, se refrescó ese asunto y me parece realmente sí me parece muy, muy interesante e importante.
Eh, eso. Tenemos una doble cadena de ADN, gracias a Dios, y la verdad que si hay un hombre, entre comillas, un hombre que puede en algún punto dirigir mi cabeza en lo personal, es Jesucristo. Y no es un hombre, es Dios. En otra perspectiva sería uno de los mayores maestros de la humanidad, pero no, yo mi cabeza no se la entrego a nadie, así de simple lo digo. Porque no han demostrado, o sea, la humanidad, lo que vimos que pasó, lo que vimos que está pasando. Occidente no supo qué hacer con sus principios, no supo qué hacer con sus grandes capitales, grandes capitales en todos los sentidos, no supieron qué hacer, hicieron cualquier desastre. Entonces, para mí, ese criterio del hombre cabeza de la mujer, el único sentido que tiene es Jesucristo, que no es un hombre pero no es un hombre. En lo más personal, sin duda, mi viejo guió todo un inicio de mi formación social. Sí, social y hasta cierto punto académica, siendo que empecé haciendo psicoanálisis y después seguí estudiando psicoanálisis. Acá se estudia fundamentalmente psicoanálisis en la UBA, o por lo menos se estudiaba en el pasado, ahora no sé. Pero la prueba de que no dirigía mi cabeza es que, bueno, cuando tenía 14 años me terminó diciendo, vos, así riéndose mucho, yo te tengo que emancipar a vos. Porque precisamente mis ideas siempre iban como un poquito más allá de lo que me estaban enseñando. Hay un debate muy complejo de esta cosa del apego y el desapego, ¿no? También, o sea, en relaciones familiares, cuando el narcisismo no estuvo bien constituido, toda esta cuestión de los traumas, de la infancia, de cada quien, bueno, después eso se replica en las relaciones con los hijos y no sabemos cuándo, las hijas en mi caso, ¿no? Se nos hace un poco más difícil entender cómo soltar y hasta qué punto, no, eso se vuelve difícil. Pero yo tengo mi cabeza, que es mía. Y cuando llegue mi compañero va a tener su cabeza y yo voy a tener mi cabeza. Y en este mundo de transición, en transición, eso puede ser muy difícil de imaginar, ¿no? O sea, de imaginarizar, de proyectar, de entender, de asumir como
como que es así. No, no es que es muy sorprendente, es así. Si no hay reflexión a ese respecto es otra cosa. Porque cuando no hay ideas respecto de eso, cuando no hay ideas tan solamente el sentido común, entre comillas, entendiendo que el sentido común es un constructo de siglos, y entonces depende de qué esté hecho ese sentido común, qué va a significar y qué tan sentido y qué tan común va a ser, ¿no? O sea, una cosa es el sentido común colonizado y otra cosa es el sentido común descolonizado. Eh, y esto no evita las jerarquías, o sea, no quita la posibilidad de las jerarquías. O sea, está implícito también. Pero yo tengo mi cabeza que la necesito bien y todo eso. Y sé que puedo entregar, o sea, en los momentos en donde es necesario, puedo entregar mi cabeza a Jesucristo en términos de que entiendo suficientemente bien su enseñanza y su razón y su motivación y su, ¿no? y su obra. Pero en un momento como este puede ser muy desafiador esa cuestión, ¿no? O sea, soy mujer, no sé, no sé. No hablé con suficientes hombres como para, de ese tema puntualmente, no hablé con suficiente cantidad de hombres como para decir, bueno, parece que piensan de tal manera, o parece que es tal cosa, pero puede ser muy desafiador, o sea, cómo se organiza cuando la conciencia mujer, o sea, la conciencia femenina, la sabiduría mujer y el saber hombre, o sea, el modo de la conciencia del hombre y el modo de la conciencia de la mujer, el modo del saber de la mujer, tienen que ponerse de acuerdo, dejando de lado por completo la idea de hombre cabeza de la mujer, porque se complica. Ya vimos lo que pasó con eso. Así, en términos indiscutidos, ¿no? En términos indiscutidos ya vimos lo que pasó. Lo bueno que pasó se dibuja en otras partes del mundo y se está perfilando como el nuevo mundo, el nuevo cielo y la nueva tierra, se está perfilando como ese nuevo cielo y esa nueva tierra, que en realidad es como el encuentro con toda la ancestralidad, con todas las enseñanzas de nuestras ancestralidades, así de diversas, múltiples y qué sé yo, el encuentro con eso, o la mejor síntesis de eso, se está dando en otras partes del mundo. Pero en la zona de influencia de Occidente nos encontramos con esta dificultad que se expresa de muchas maneras, y entre otras en la enorme cantidad de feminicidios que hay. Femicidio, qué sé yo cómo se llama.
Y también se expresa en, bueno, yo una cosa que vi hace mucho tiempo y es muy evidente, es cómo les cuesta a los pibes jóvenes eh, la cuestión del amor, se les re complica. Porque hay una cantidad de mandatos dependiendo del nivel socioeconómico y cultural de la persona. Hay un montón de cuestiones que son un quilombo, ¿no? Hay una cantidad de mandatos que yo no sé si no es más que antes. O sea, no te podés enamorar, no podés exigir, no podés desear, eh, no podés pedir, no podés. Entonces, claro, ¿qué hace eso? Devuelve al pibe, a la piba, hacia la incapacidad a la incapacidad de vincularse, lo devuelve al jueguito con el teléfono, lo devuelve a la timba del teléfono, bueno, cualquier porquería que, Dios mediante, vamos a ir rompiendo todas esas lógicas, pero hay muchas dificultades con respecto a eso. Y a las mujeres de mi edad, que venimos de otra generación y que todavía seguimos luchando contra el machismo, pero al mismo tiempo tampoco sin tener como muy practicada esta cuestión que dije, ¿no? No, la verdad que mi cabeza es mía y, y me la quedo. Me la quedo porque hay gente verdaderamente loca. Digo loca al punto del otro lado de esta pantalla. Hay gente que quiere sacarme la cabeza para usarla para otras cosas. ¿Qué tiene en la cabeza alguien que tiene la fantasía de decapitar a alguien? Ay, no, no, bueno, pero no se nota porque en realidad solamente es la energía. La energía, si la persona sabe defenderse, porque si no, hay gente que termina internada en psiquiátrico y no se recupera por ese tipo de accionares. Hay otras mujeres que se quedan toda la vida con un tipo que las desprecia y las trata como un sorete. Y la multiplicación de eso es un sistema que no da para más y que generó unos sistemas, una, un afianzamiento del sistema de acumulación que no tiene ni pies ni cabeza. Porque ellos no sabían qué hacer con las cabezas tampoco. Con ninguna. Ni con las de las mujeres ni con las de ellos. Entonces, más vale que cada uno tenga su propia cabeza y que se pueda dialogar y que se pueda amar también la soberanía, o sea, amar la integridad de la otra persona, de las dos personas. Y eso no tiene por qué feminizar al hombre. No tiene por qué masculinizar a la mujer. Aunque la sociedad todavía dicta un poco esa cosa, incluso ahora se ve que empezaron a hacer esos grupejos de estas personas traumatizadas que terminan diciendo cualquier barbaridad y cualquier barbaridad. Pero a mí me lo dijeron directamente alguna vez.
Ahora me lo mandaron a decir de vuelta, pero a mí me lo dijeron directamente alguna vez. Este. Y yo, por, por entender, por entender bien, no pude creer la barbaridad que estaba escuchando, típica actitud neurótica, y entendí la forma de decir, pero no, esa persona lo que me estaba diciendo era que querían mi cabeza, porque querían, bueno, esas cosas que quiere esta gente loca. O sea, gente que no entiende para nada la soberanía de la otra persona. Entonces puede ser muy desafiante, ¿no? Eh, para mí, ni qué decir, para una persona de mi edad, o sea, mi edad en términos de mi generación, ¿no? Que somos la transición de toda esta situación. Cuando yo era chica no tenía ni teléfono. Este, o sea que toda esta cuestión de la comunicación, eh, toda esta revolución tecnológica, eh, recorrí todas las etapas de esta revolución tecnológica y de cómo afectó a estas cuestiones de la subjetividad femenina y masculina. Y veo y siento y vivo claramente todas estas cuitas del asunto. Pero hoy no se puede para nada pensar así porque hay unos niveles hay unos niveles de manipulación mental, o sea, hay como todo un sistema trabajando en eso, ¿no? Se está derrumbando, precisamente eso le suma dificultad, o sea, ese sistema se está derrumbando. Y igual quiere quitarnos las cabezas porque quiere usarlas, porque quiere nuestro poder. O sea, nuestro poder es el poder del pueblo. Ellos no tienen ningún otro poder si no tienen el poder del pueblo. Ahora, si vos pensás, si nosotros pensamos, como siempre no estoy dirigiendo esto a gente bien intencionada solamente, estoy expresando mis opiniones respecto de esto libremente, gracias a Dios. Pero no tengo miedo de hablar con nadie, digamos, no tengo por qué esconder estas ideas. Pero no doy por hecho que solamente hay gente bien intencionada del otro lado. Por eso enfrío mucho más el razonamiento y el discurso, obviamente. Pero hay toda una situación en torno a esto, ¿no? O sea, no me gusta repetir esas frases hechas, pero hay un montón de teléfonos inteligentes y un montón de gente que está entregando su cabeza a sus teléfonos.
Y quien piense que esto que digo y que enseño es entregarle mi cabeza al teléfono, me sigue subestimando. Me sigue subestimando y no le salió muy bien subestimarme. Así que no me parece que sea una buena idea. Pero en serio, hay gente que realmente, entonces no me parece una guía hoy. Hoy día no me parece una guía, ¿no? Esto, el hombre en la cabeza de la mujer. Jesucristo sí, pero Jesucristo es Dios. O, para mí es Dios, pero otra gente diría uno de los mayores maestros de la humanidad. Bueno, uno de los mayores maestros de la humanidad, nada menos. Pero para mí es Dios. ¿Por qué? Porque enseñó el camino de la vida. Si no hubiese sido por Él, hoy día no estaríamos hablando ni de esto ni de ninguna otra cosa. Porque no hubiera habido nada ni nadie que se le hubiera opuesto a la lógica del saqueo y el arrebato. Y paradójicamente utilizaron a Cristo para continuar con la lógica del saqueo, el arrebato y el robo. Hay una anécdota que cuenta, no me acuerdo, el Evangelio de Santiago, me parece, los apócrifos, que Jesús estaba chiquito, Jesús chiquito, niño, y estaba jugando y hizo un pajarito de barro y unas cosas de barro. Y vino otro pendejo y le pisó todo. Y Jesucristo no reaccionó porque le rompió eso. O sea, no fue solo porque le rompió eso, porque Jesús era Dios cuando era chiquito ya. Entonces él ya sabía otras cosas que implicaba eso. Y no sé qué le dijo y lo cagó, lo limpió. Lo limpió, sí, porque era un hijo de Satanás. Creo que le dijo algo así: sos un hijo de Satanás, no vas a tener descendencia, no sé qué, lo dejó ahí, seco. Pero no sé, que no me acuerdo, porque ahí cuenta varias historias en la niñez de Jesucristo. Y bueno, lo revivió. Yo supongo que el Padre le habrá dicho, el padre del cielo, ¿no? El Padre de la tierra, el Padre del cielo le debe haber dicho: mira, si haces esto, no van a aprender un pomo, no van a entender nada de lo que estamos hablando, no van a entender un pomo de lo que está pasando, así no podemos hacer esto así. Entonces lo revivió. Digo, le estaba enseñando al hijo que así tampoco era, aunque fuera verdad lo que le estaba diciendo, lo que le dijo al pibe. Es decir, estaba creando algo, se estaba divirtiendo, estaba haciendo sus cosas, y vino un envidioso y le pisó todo y le rompió todo lo que había hecho. Su creación era absolutamente inocente y por sí, o sea, por sí en términos por el placer de crear eso que no era nada dañino ni mucho menos. Entonces, en parte era Cristo, ¿no? O sea, era Cristo que lo estaba haciendo. Y esa energía también tenía un sentido propio. Y la energía del otro pibe también sabía que era Cristo.
aunque lo quisiera negar, esos yo superiores se entendían, ¿no? Entonces, que fuera a destruirle algo por el gusto de destruirle algo a Cristo, y ya era un poquito retorcido y un poquito satanista, digamos. Pero bueno, ciertamente no era la forma de enseñar una posibilidad de futuro para la humanidad, porque nadie iba a entender que un niño cuando era chico decía cosas que dejaban a gente fuera de este plano. Digo, solamente lo reivindico porque lo reivindico en términos de hijo de Dios, pero hijo directo de Dios, no que el pueblo elegido de no sé qué cosa, ¿no? No, el hijo directo de Dios, es decir, quien venía con toda esa información, que aparte fue suficientemente demostrada en varias ocasiones en su misma niñez. Entonces, su enseñanza, su accionar, hizo miles de millones de vidas y hizo futuro. Incluso con la locura demencial de los enfermos estos que vinieron y asesinaron a no sé cuántos millones de indios, porque no supieron cómo no robarse lo que no les pertenecía, no supieron cómo compartir, cosa que había pruebas de que se podía hacer, porque ya los chinos lo habían hecho, creo que hasta que eran bastante vándalos también, los vikingos, que eran terribles, pero los vikingos también habían venido, los africanos también habían venido, y nadie había hecho semejante barbaridad. Yo no sé si por lo de Carabelas, no sé si se les había chingado el... A mí me parece, yo sigo pensando que se quedaron agarrados solamente a la lógica del poder. No se centraron en la enseñanza de vida. Se centraron, o sea, que Occidente quedó como haciendo eje. Incluso pienso que por sus propios problemas de autoestima, se quedaron haciendo eje en la cuestión del poder y no en la enseñanza de vida, con B corta, en la enseñanza, en el hacer bien, en el cómo hacer bien. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es bien, hacer bien? ¿No? Me parece que es eso lo que el cisma. Ahí se hizo uno para un lado y otro para el otro. Me parece que la ortodoxia rusa, por lo menos, que es lo que más escuché hasta el momento, y aparte por lo que pasa con el pueblo ruso en general, que en realidad son varios, son multiétnico también, pero por lo que pasó ahí, por lo que veo, por lo que entiendo, por lo que veo de lejos, parece ser que es eso, ¿no? Y obviamente que eso también es contextual, también todas las otras situaciones vinculadas, es decir, la región,
tanto por su extensión como por las condiciones climáticas, ¿no? Todas esas cosas tienen que ver en cómo evoluciona un pueblo y cómo se termina interpretando. En este caso, ¿qué haces? Pero bueno, eso es una opinión, una idea que tengo como un estudio desde hace un tiempo, que la estoy pensando a raíz de algo que dijo Mijailov. Este, pero hombre cabeza de la mujer. No, me parece que cada uno tiene que tener su propia cabeza y aprender a escucharnos y aprender a darnos el tiempo y aprender a silenciar nuestros prejuicios, nuestro sentido común para poder escuchar a la otra persona. Y me parece que nos conviene y me parece que es lo mejor que podemos hacer y me parece que es el único camino de reencuentro que hay. Me parece que es el único camino de reencuentro. Y estoy hablando no para una generación específica, porque los pibes jóvenes que están guiados por los teléfonos, guiados por esos algoritmos y no sé qué, y esa gente con intereses tan mezquinos y tan malvados, tampoco la están pasando bien. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Aprender a escucharse y mutuamente y que cada uno tenga su propia cabeza, porque lo demás es imposible. No creo en otro Dios yo. No creo en otro Dios. Tampoco creo que el hombre tenga que. Tampoco creo que la única. O sea, no me. Tampoco creo que sea la única función del hombre proveer, ¿no? El hombre es otra. Eh, la mujer y el hombre somos dos expresiones del amor de Dios, pero las dos formas, las dos expresiones del amor de Dios somos imprescindibles. Imprescindibles. Pero cada uno tiene su propia cabeza. Y esta división, ¿no? Que también alude a una cadena de ADN del padre, una cadena de ADN de la madre, pero es una persona. O sea, usemos lo más externo para reintegrar nuestras capacidades, integrar nuestras capacidades, integrar quiénes somos, en términos de que no, tampoco somos una parte y otra parte, no, somos una persona que
eh, con esta cabeza que cada uno y cada una tenemos, hicimos nuestro propio recorrido y tenemos nuestros propios aprendizajes y nuestras novedades. Si no, solamente nos quedaría estar repitiendo el pasado. Y una parte de nosotros necesariamente viene con ese pasado encima. No viene con el pasado encima. O sea, somos producto de nuestros ancestros, de nuestra ancestralidad. Una parte de nosotros somos parte de esa ancestralidad y otra parte de nosotros somos lo nuevo, lo que vino, lo que advino, ¿no? Entonces, reconocer todos esos aspectos no es fácil. O sea, parece muy obvio, pero no es tan fácil, evidentemente. Evidentemente. No sé si tengo algo más para decir. Supongo que van a venir otras ideas respecto a esto, pero esto lo quería decir porque realmente me di cuenta que era como un asunto súper importante que está como latente en muchas conversaciones y que eh, no, y aparte también porque hoy insistieron con ese tema. Repito, no sé si si fueron mis guías espirituales o estos tarados que están tratando de sacarme la cabeza. No saben ni para qué, pero me la quieren sacar igual. Por lo menos para que no la tenga yo, porque se les complica las hazañas del mal. Bueno, no. Este, pero bueno, no, esa posibilidad no existe. No existe esta cabecita. Esta cabecita me pertenece, gracias a Dios. Y yo dije Jesucristo, y hay otras mujeres que no creen en Jesucristo. Yo digo respecto de mí, porque qué sé yo, cómo lo vivirán otras mujeres, pero yo, yo veo un montón de mujeres con su propia cabeza en la vida. Y si es su propia cabeza, tiene que ser su propia cabeza. Pero no es fácil que sea su propia cabeza en términos de todas las cosas que hay, incluyendo los teléfonos, ¿no? Entonces eso, apropiarse del propio poder, es como, estoy diciendo lo mismo, ¿no? Estoy diciendo lo mismo, pero de otra manera. Discernir, apropiarse del propio poder, descolonización mental, sacarse la caca de la cabeza. La soberanía. La soberanía nacional también, lo que pasa que es un momento bastante posterior, por lo menos en este país las cosas que han hecho, mientras usaban mi cabeza, las cosas que han hecho son una vergüenza. Son una vergüenza. Yo no puedo hacerme cargo porque en verdad yo estaba haciendo lo que yo estaba haciendo y esta gente hacía lo que hacía, ¿no? Fugaba divisas, vendía información vendía información importante para hacer cosas de la bolsa y cosas de la empresa y timbear y cosas así. Para eso usaron la cabeza y me estuvieron torturando no sé cuántos años.
pero no era para eso el comienzo, el inicio, la reflexión, la conciencia, la sabiduría, no era para un grupo de vivos entre comillas, gente vacía que se deja manejar por el mal, ¿no? No, para eso no era. Bueno, chaucito.